radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Entrañables. Hola, mi nombre es Martín García. Can't you hear me? Hoy nos metemos con los derechos humanos. ¿Qué tal? Nuestro invitado, el doctor, licenciado, abogado Alan Youde. Bienvenido. ¿Qué tal, Martín? Buenas tardes. Un gusto. Vos sabés que estuve pensando en qué momento uno elige un tema tan complejo como los derechos humanos y al mismo tiempo tan natural, porque es la defensa de los derechos de las personas. En todo caso, nuestro primer sujeto, ¿no? Sí, es una pregunta para reflexionar mucho. Si es por el lado personal, yo no sé si alguna vez en mi carrera profesional lo elegí de una manera de decir me voy a dedicar profesionalmente a la defensa de los derechos humanos, sino que es anterior. La verdad es que para mí ser abogado siempre fue una cuestión de vocación, lo tenía muy claro desde niño. Siempre cuento una anécdota, la primera vez que me disfracé conscientemente, ¿no? Porque los niños, bueno, se disfrazan siempre jugando y demás, pero que yo recuerdo haber elegido un disfraz, fue un disfraz de abogado, lo cual es muy raro, ¿no? Para un niño disfrazarse de abogado. Me pinté un bigote, me puse alguna corbata que tenía y agarré algunos libros de una prima que tenía, que estaba parando ocasionalmente en casa, libros de derecho. Y eso siempre estuvo asociado a mirar la abogacía como una herramienta para luchar por la protección, la defensa de los derechos humanos, y en particular muy marcado por la experiencia de la última dictadura en nuestro país, la dictadura cívico-militar, y los recuerdos que tengo de niño de ser de las primeras movilizaciones que concurrí fueron Semana Santa, marchas contra leyes de violencia de vida, Punto Final, y crecer pensando que era una injusticia muy grande que hubiera impunidad en nuestro país y tenía el anhelo de poder, no muy claro qué, pero de ser abogado para luchar contra esas cosas. A veces las causas lo eligen a uno, ¿no? Uno se conecta con el problema, se involucra y después ya queda preso, por decirlo de alguna manera, o enamorado, o comprometido. También es una responsabilidad, ¿no? Cuando uno asume el dolor de los demás y toma contacto con ese dolor, y toma contacto con todas las circunstancias que generan la vida para esa persona, asume una responsabilidad difícil de eludir, ¿no? Sí, absolutamente. Es, como decía, se transforma en un compromiso. Y los compromisos hay que honrarlos y estar a la altura, primero que nada, para estar tranquilo con uno mismo, ¿no? Y además a eso le agregamos, ¿no? Quienes nos formamos en la educación pública, en la universidad pública, que transitamos la formación profesional con un propósito así definido, también tenemos el compromiso de honrar, de devolver del lugar que nos toque, pero a la sociedad ese esfuerzo que puso en nuestra formación. Para mí eso es muy, muy relevante y
En mi recorrido profesional trato siempre de ser coherente con esa premisa. Finalmente tuviste mucha relación con las abuelas de Plaza de Mayo. Sí, no lo habíamos dicho hasta acá, pero claro, al poco tiempo de recibirme de abogado en el año 2005, para mediados del 2006, bueno, surgió la posibilidad de incorporarme al equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo. La verdad que no lo dudé mucho, por suerte tenía otras alternativas laborales abiertas, posibilidades de trabajar en el Poder Judicial, de trabajar en otras organizaciones no gubernamentales. En todos esos lugares las condiciones materiales, por así decirlo, lo que uno cobraría y demás era superior, pero nunca me importó, me motivó eso, sino que no lo dudé. Un poco lo que te contaba antes, siendo adolescente incluso tenía, donde ya militaba, o aún antes de militar, participaba activamente de las marchas del 24 de marzo, ya yendo con movilizaciones de estudiantes secundarios y demás. Y tenía en mi pieza un póster de las abuelas de Plaza de Mayo. Podría haber tenido de madres, podría haber tenido de hijos. Había caído en mis manos uno de abuelas y tenía el de abuelas. Y bueno, cuando tuve esa posibilidad de incorporarme al equipo jurídico de abuelas, no lo dudé porque era realmente para lo que había estudiado, así que fue como la posibilidad de tener fue algo que había de alguna manera soñado. Y podías haber tenido un póster del Beto Alonso, por ejemplo. Tenía también, del Burrito Ortega, más de mi generación que el Beto, pero convivían el póster del Burrito Ortega y de Enzo Francescoli, algunos de música, que creo que algo vamos a escuchar, ¿no? Y de las abuelas y demás. Después mientras estaba en la universidad ya fui un militante universitario mucho más activo, pero bueno, siempre en el plano ese de la militancia universitaria, que es más en alguna medida encapsulada, y tratábamos en nuestro grupo de romper esa cápsula vinculándonos con organizaciones de derechos humanos, con agrupaciones de nuestra generación como Hijos y demás. Y así que llegar a Abuelas también lo viví no solo como una cuestión profesional, sino militante, ¿no? Teniendo esa convicción también que uno va a hacer un trabajo también militante en esos espacios. Ahora uno llega ahí, llega a las abuelas, conoce a Estela de Carlotto, empieza a tener contacto con los casos, con las abuelas, los desaparecidos, los que aparecieron pero con condiciones difíciles, y es un viaje eso, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque por más bagaje que uno traiga de antes o conocimiento y demás, incorporarse a una organización de ese tipo requiere también de otros aprendizajes, ¿no? De comprender algunas prácticas, comprender algunas dinámicas, y tanto de esa organización en ese caso, como prácticas y dinámicas del terrorismo de Estado que por ahí no son tan conocidas o no eran tan conocidas en ese momento. Y bueno, fue una experiencia muy enriquecedora también desde ese lugar, que también a uno lo va transformando. ¿Qué caso, por ejemplo, te tomó de movida, que te impresionó, te puso en otro lugar, digamos? Bueno, porque una cosa es ser un profesional como los médicos, operar, no meterse en la vida de la gente, sino por los resultados, por el hígado inflamado, pero... Hubo muchos casos, estuve 14 años en Abuelas, hubo muchos casos que me marcaron, tanto de nietos restituidos como otras historias las que me tocó intervenir, pero quizás la que más me marcó fue la restitución de Francisco Madariaga Quintela. Francisco en
Era un chico, porque lamentablemente falleció después de esto, que nació en cautiverio, en Campo de Mayo, y que su papá, Abel Madariaga, bueno, era un militante de Montoneros de la Columna Norte. Él logra escapar del secuestro, presencia de alguna manera el secuestro de su pareja embarazada en una estación de tren en zona norte, y luego logra salir del país, exiliarse, y bueno, sigue un tiempo encuadrado en Montoneros hasta que finalmente se abre, y luego con la recuperación de la democracia vuelve al país para buscar a su hijo, porque habían testimonios de que su pareja había dado a luz en Campo de Mayo, había sido llevada a Campo de Mayo y allí había dado a luz. En particular el testimonio de un sobreviviente y un militante muy, muy importante para toda esa zona, toda esa experiencia, que fue Cacho Scarpati. Y bueno, y Abel vuelve a la Argentina a mediados de los 80 y se incorpora a Abuelas de Plaza de Mayo y se transforma en una pieza fundamental de Abuelas, al punto que cuando, bueno, yo empecé a trabajar en Abuelas, además de mi responsable directo, digamos, jefe inmediato, que era Luciano Hassan, que coordinaba el equipo jurídico en ese momento, Abel era el coordinador general de equipos de Abuelas y era quien, bueno, organizaba toda la tarea diaria, cotidiana, y siempre Estela, obviamente, en las gestiones más institucionales, más políticas, más... bueno, la mirada más de largo plazo en todos los planos, pero digamos en el diario operativo más interno, Abel es una persona fundamental. Y convivíamos un poco lo que mencionabas recién, quienes trabajábamos en Abuelas en el día a día con él, con el dolor de saber que él tenía un hijo desaparecido, que lo estaba buscando incansablemente durante décadas y que no lo podíamos encontrar. Y dentro de todas las cosas lindas y gratificantes y de esto de trabajar en un espacio que uno de alguna manera siempre soñó, también era convivir con ese dolor, esa falta diariamente, y sentirse también uno responsable de poder contribuir a que encuentre a su hijo. Y finalmente en el año 2012 Francisco fue restituido, fue localizado. Él se presentó en Abuelas voluntariamente. Por algunas cuestiones muy particulares del caso, yo me empecé a tomar contacto con él antes de que esté el resultado de ADN, que es algo que generalmente no solía hacer, porque esperábamos al resultado del ADN para tener una confirmación. Sí, claro, pero acá había una circunstancia donde él se sentía amenazado por su apropiador, un oficial de inteligencia del ejército, y estaba muy atemorizado y requirió una intervención mucho más inmediata junto al equipo de psicólogos de Abuelas y otros compañeros para acompañarlo en todo el tiempo de espera hasta que estuviera el resultado del ADN. Y bueno, ese caso fue para mí muy, muy fuerte, creo que para todos los que vivimos cerca de Abel. Y después, bueno, obviamente cada caso de cada nieto o nieta que es vinculado a una familia activa en Abuelas, también lo vivimos con esa emoción. El caso del nieto de Estela, Carloto, por supuesto, fue muy emocionante. Y de tantas otras abuelas luchadoras o sus familiares que están en el día a día siempre muy presentes y que desarrollaron esa organización increíble, ¿no? Que es un ejemplo mundial. Me quedo con ese caso. Después también fue muy, muy importante, para mí muy emblemático, saliendo de lo que son las restituciones, el juicio por el plan sistemático de apropiación de niños, donde tuvimos la oportunidad de tener sentados en el juicio, en la sala de audiencias, a Jorge Rafael Videla y a otros altos mandos de las fuerzas. Lamentablemente algunos fallecieron durante el proceso, pero Videla llegó al juicio oral, Viñone también,
Riveros, que murió hace unos días también. Y bueno, ese fue un proceso muy desafiante porque la dictadura, más que la dictadura, digamos, en la postdictadura, ¿no? El ejército, las Fuerzas Armadas construyeron un discurso de justificación, no de negación como que no hubieran ocurrido los hechos, los crímenes de lesa humanidad, el terrorismo de Estado, sino de justificación, ¿no? De que ellos secuestraron personas, torturaron y en definitiva implantaron el terrorismo de Estado en su discurso para salvar al país del comunismo, ¿no? De una agresión extranjera, de quién sabe qué. Bueno, no voy a reproducir ellos sus argumentos porque los han dicho durante décadas y ahora lamentablemente cobran nuevas fuerzas, pero nunca pudieron construir una justificación de la apropiación de niños. Entonces, las Fuerzas Armadas nunca se hizo cargo, el Ejército, la Marina, nunca se hicieron cargos de la apropiación de niños durante el terrorismo de Estado, y siempre mantuvieron el discurso de que eso en todo caso sí habían sido excesos de algún suboficial, oficial y demás, pero que no había una política orgánica. Y bueno, pudimos demostrar en el juicio que no fue así, que una práctica sistematizada y generalizada de apropiación de niños, y llegar a la condena de los responsables. Pero más que la condena, que por supuesto es relevante, creo que lo fundamental y que cobra otra dimensión hoy, que en nuestro país el negacionismo, bueno, lamentablemente viene creciendo mucho, ¿no? No hace falta detenerse mucho en esto, hay que ser muy distraído para no darse cuenta. Hoy creo que cobra otra dimensión el tener, bueno, una sentencia que establezca que un crimen que no se puede justificar, los otros tampoco se pueden justificar, pero que ni siquiera en el discurso de ellos son capaces de construir una justificación, de los represores, ¿no? Me refiero, bueno, tener una sentencia que deja con toda claridad establecido que fue una práctica sistemática orgánica de las Fuerzas Armadas, del terrorismo de Estado, de la apropiación de niños, fue algo muy, muy relevante. Sí, aclaremos para una gente que nos escucha que sus mamás de los chicos estaban presas, se las tenía en maternidades que dependían de las Fuerzas Armadas. Cuando los niños nacían, se lo entregaban a una familia conocida, que a lo mejor necesitaba tener un hijo, lo que fuera, conocida de las Fuerzas Armadas, y a las madres, después del parto, se las programaba para dormirlas, pero vivas, las subían a aviones y las tiraban vivas al mar para que murieran entre el impacto y la imposibilidad de sobrevivir en el mar. Así que no es solamente una cuestión, digamos, de estilo. Por otro lado, esa es la práctica que aprendieron en la Escuela de las Américas, en Estados Unidos, por orden de Henry Kissinger, estaba por la mía todo esto, sí, que además recibieron el asesoramiento de los grupos de tortura y exterminio de la guerra de Francia contra Argelia. Los grupos que respondían a Francia después vendieron el know-how, es decir, cómo torturar y matar para obtener información para que la propia tropa no tuviera bajas, una cosa así justificada. Y por otro lado, la gente que no conoce el tema y le parece que la gente que estaba en la guerrilla eran terroristas, cosa que nunca fueron, digamos, debería saber que en un caso o en otro, este tipo de cosas pasan por juzgamiento. Es decir, si alguien comete un delito, desde el punto de vista legal, bueno, tiene que ir a un juicio, los jueces determinarán la medida del delito y de la condena. En este caso, la condena no pasaba por ningún juez, no había juicio para los sectores populares que habían decidido tomar armas para enfrentar una dictadura,
como además lo habilita la Constitución Nacional, digamos, pero además, en vez de haber un juzgamiento de cada persona que se apresaba de la guerrilla, se los torturaba, se torturaban a la madre delante del marido, al marido delante de la mujer, traían un hijo y lo torturaban delante de los padres, después lo mataban a todos. Digo, los excesos son de la humanidad, no son cuestiones de que se les cortó la luz o cosas por el estilo. Hubo una premeditación y tampoco hubo juicio, digamos. En ese momento la justicia no se hizo cargo, porque estaba condenada por la Fuerza Armada, sometida, Sí. digamos. Sí, yo creo, bueno, hiciste una muy buena síntesis al principio, decías, va por mí, pero está bien documentado y probado todo, así que yo suscribo también lo que has dicho, con el agregado quizás de que también el desarrollo de los procesos por crímenes de lesa humanidad en los últimos 20 años en la Argentina también permitieron ver que, bueno, que en el Poder Judicial había quizás un grupo mayoritario como el que vos sintetizaste que estaba bajo, digamos, los designios de las Fuerzas Armadas, la dictadura, más allá de que todo el Poder Judicial de alguna manera lo estuviera, pero que hubo algunos grupos que eligieron resistir, muy minoritarios, que usar las herramientas que tenían a su alcance para tratar de proteger personas, y otro grupo un poquito mayor que este otro, que estaba muy consustanciado, ¿no?, con la dictadura, comprometido ideológicamente, y que fue responsable también de desapariciones, secuestros, torturas y de la negativa de darle información a la familia sobre el destino de sus familiares secuestrados. Que, bueno, por ahí nos va un poco de tema, pero es interesante también ponerlo en su lugar al Poder Judicial en perspectiva histórica. Sí, y también, y esto no lo sabe todo el mundo, pero la justicia ya lo juzgó y ahí la Cámara está por dar un fallo ahora, pero ya las pruebas están, que fueron las grandes empresas, empezando por Ford. Hay una causa Ford que tiene muy claro esto, que le daba los nombres de los obreros que querían aumento, que hacían huelga, que paraban la fábrica, qué sé yo, a la dictadura, a las Fuerzas Armadas, para que los eliminaran. Y esto no termina en Ford, eso fue prácticamente todas las grandes empresas del Círculo Rojo en Argentina, fueron los ideólogos y los dueños, el mando supremo del exterminio. Quiero decir que es más grave todavía, porque a lo mejor las Fuerzas Armadas, bueno, que están acostumbrados a guerrear, qué sé yo, estarían más predispuestos psicológicamente, pero esta decisión fría de los grupos de poder económico son los que condujeron la dictadura del proceso. Absolutamente, coincido totalmente, Martín. Sí, hay muy buenas investigaciones también que incluso han mostrado cómo algunas de estas empresas subieron en su productividad luego de desaparecer, de promover, de participar en la desaparición de delegados gremiales, de comisiones internas, sin ninguna duda que coincido con la síntesis que has hecho. Podemos escuchar, nuestros invitados siempre eligen sus temas entrañables y le hemos invitado a Alan que eligiera al suyo. Vamos a escuchar a Spinetta. Gritarle al
Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez. Y es que esta es mi corteza donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Ya me apuran los momentos, ya mi sien es un lamento, mi cerebro escupe ya el final del historial, del comienzo que tal vez reemprendrá. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez. Y es que esta es mi corteza donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Luis Alberto Spinetta, las cosas que dejan los músicos, los cantantes, como herencia para la sociedad, ¿no? Como riqueza. Cada uno deja una riqueza para los demás cuando se va. Spinetta es uno, podríamos hablar de tanto. Esta Argentina tiene tanta gente talentosa de obra, escritores, dibujantes, poetas, cantantes, ¿no? Músicos. Estamos con Alan Youth, nos metimos en el tema de los derechos humanos. También hay derechos humanos de las personas que no disponen de su libertad porque están presas o porque están en un geriátrico y no pueden salir, o los chicos jóvenes que no tienen edad, son menores y están institucionalizados, y hay un sistema que los protege o que los atiende, y que también existe esa cosa de que el que tiene un arma, ¿no? Y una autorización y tiene una reja en el medio y el otro está en la misma situación pero del otro lado por haber cometido algún delito, haber sido condenado, pareciera que el que tiene el arma y está de este lado tiene una superioridad que le permite excesos, digamos, bardear al otro, pegarle, hacer tramas, ¿no? Generarle tortura, podríamos decir. Sí, yo creo que, bueno, algo que dejó la reconstrucción de la democracia en nuestro país, o la construcción, la verdad, porque tuvimos pocos periodos democráticos previos a la dictadura, ¿no? Nuestro país atravesó sucesivamente golpes de Estado, con mayor o menor grado de violencia, pero dictaduras, en periodos de proscripción del mayor movimiento político popular del país,
Y bueno, entonces tuvimos pocos momentos genuinamente democráticos o que no fue una democracia tutelada por las Fuerzas Armadas. Entonces, del 10 de diciembre del 83 en adelante fue un poco un periodo también de construcción democrática, ¿no? Muchas veces se dice reconstrucción y, bueno, no me quiero ir por las ramas, pero en ese periodo creo uno de los principales legados o construcciones fue que nuestro país comenzó a ratificar, a generar una cultura jurídica e institucional por lo menos desde lo formal, de apego a los derechos humanos y al sistema internacional de derechos humanos, lo que se conoce como el Sistema Universal de Derechos Humanos, Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con los distintos organismos internacionales que intervienen, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las agencias de Naciones Unidas y fundamentalmente tratados internacionales de derechos humanos que a partir del año 94 cobran jerarquía constitucional. Y cuando nuestro país hace todo ese proceso, obviamente, de incorporación de los derechos humanos a su ordenamiento jurídico, estaba en carne viva la experiencia de la dictadura y asociado al terror que se había vivido. Y creo que el desafío ha sido en este tiempo también, para el movimiento de derechos humanos, uno de los desafíos es trasladar todo ese andamiaje institucional, todas esas conquistas, todo ese simbolismo a luchas por los derechos humanos bueno, no sé si, no quiero clasificar en de otro tipo o de presente, porque la verdad es que la dictadura sigue siendo presente, porque los desaparecidos nos siguen faltando, hay muchos nietos que no han sido encontrados, y todavía luchamos por memoria, verdad y justicia, pero me refiero a conflictos, digamos, actuales o que se producen en tensión con el Estado democrático, que aunque sea democrático, bueno, también produce o puede producir violaciones de derechos. Y bueno, creo que una exponente de esa lucha, un símbolo, fue Norita Cortiñas, ¿no? Que la perdimos en la última semana, de tratar de condensar esa experiencia y trasladarla a otras luchas. Y bueno, y un poco siguiendo con la pregunta o el comentario, la introducción que hacías en relación a las personas privadas de libertad, yo creo que es uno de los lugares donde más necesario sigue siendo que se traslade ese bagaje institucional, los resortes de respuesta a ese campo, porque la mayoría, un porcentaje muy alto, históricamente eran más de la mitad, hoy son un poquito menos, pero un porcentaje muy alto de las personas que están detenidas en nuestro país por motivos penales, ni siquiera se sabe si son culpables o inocentes, porque están en prisión preventiva, y aún los que son culpables, que se les impuesto una pena, nuestra Constitución dice y los tratados de derechos humanos, que esas penas tienen que ser para su resocialización, ¿no? Más allá del debate jurídico, criminológico que hay con ese término, pero que nunca pueden ser para castigo. Y bueno, y la realidad es que también dice la Constitución que deben ser sanas y limpias, ¿no? Las cárceles. Y la realidad dista mucho de eso, y es también un redoblar el compromiso, el luchar para que esa realidad se revierta, ¿no? Comprender que los derechos humanos, cuando decimos que son universales, también, o muy especialmente, son para también las personas que pueden haber cometido un delito, que pueden haber cometido un error, o no importa la calificación, pero que es lo que... Aunque fuera en ese momento una locura, ¿no? Sí, digamos que no quiero hacer una analogía simple, pero siempre se ha dicho en relación al terrorismo de Estado, ¿no? Los discursos a veces de justificación, la teoría de los dos demonios, ha tenido muchos problemas y no quiero traer eso acá, pero el paralelismo sí que trazo es que lo que está claro es que la respuesta estatal
a los delitos, sean de la naturaleza que sea, sean de naturaleza social, económica, política, del tipo que sea, nunca puede ser la respuesta estatal igual a la de aquello que se repele, ¿no? Y que, bueno, por eso tenemos un sistema institucional diseñado para ponerle límites a la violencia estatal, que hay un ejercicio de violencia estatal o de coerción que a veces es necesario y razonable, pero que tiene que tener límites muy claros, y que esos límites están puestos en la dignidad de las personas. Y muchas veces, cuando vemos las condiciones en que las personas están detenidas en nuestro país, en cárceles, comisarías, alcaidías, esos límites se traspasan, sin que necesariamente estén siendo torturados para obtener información, aplicándose un submarino seco, aplicándose una picana, aunque lamentablemente pueden ocurrir casos a veces de estas características. Hoy sí son más aislados, pero sí las condiciones en las que se encuentran muchas veces son indignas, y eso también tiene que ser digamos, materia de lucha, revertir esa realidad. Bueno, yo he estado yendo a visitar a Amado, Vudú y a Julio De Vido cuando estaba en la cárcel, y tomé como dato que la mayoría de la gente que va a ver a sus familiares que están presos son pobres. Es decir, es un universo de pobres, digamos. No digo que haya una relación directa entre el delito y la pobreza, pero me da cosa que haya tantos pobres viendo a sus familiares presos, llevándole comida, cosas, como enorme mayoría, digamos. Sí, como un dato, no es más que un dato, ¿no? Pero suscribo, Martín, lo que decís, y yo creo que el punto es también lo que nos muestra eso es la selectividad, ¿no?, del sistema penal, porque vos, yo y quienes estén escuchando seguramente no tenemos también que imaginar mucho o hacer mucha memoria para traer a nuestra mente muchos casos de criminalidad, digamos, de delitos cometidos por personas de las clases altas, ya sea desde la función pública, más allá del caso que mencionaste de Amado, Vudú, que bueno, entiendo que está en discusión en el ámbito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin ir a esos casos puntuales, me refiero a situaciones yo creo, de evasión impositiva, de criminalidad económica, un sinfín de prácticas que están prohibidas por el Código Penal, que todos sabemos que suceden, y que las agencias del sistema penal no las captan, ¿no? Entonces, yo suscribo contigo, no podríamos afirmar que hay una relación entre pobreza y delito, porque también la mayoría, diría, de las personas pobres no cometen delito, y hay muchas personas ricas que cometen delito, pero sí de la selectividad del sistema penal, ¿no?, que solo capta, que solo mira, que solo observa a aquellas personas sin recursos que pueden, digo pueden porque la mayoría, insisto, ni siquiera están condenados, que pueden cometer esos delitos. A veces yo tengo esta imagen, ¿no?, que algunas personas de la oligarquía o de la oligarquía financiera en Argentina se asimila a aquellas viejas películas donde los ingleses manejaban las plantaciones en el África y todos los negros eran esclavos o delincuentes, y ellos, mientras discutían esos temas, tomaban té con porcelana de inglesa, hay una discriminación fuerte, ¿no? Sí, estructural. También cuando estábamos cerca de lograr la gobernación de Antonio Cafiero en la provincia de Buenos Aires, teníamos una comisión
estaba Negro Dolina, estaba Chango Farías Gómez, Pancho Muñoz, bueno. Y venían personas que habían estado en los lugares, los orfanatos, digamos, organizados por la Fundación Evita, que estaban a favor de institucionalizar a los jóvenes, porque a ellos les había ido bien, habían logrado resocializarse, pero era otra cultura completamente distinta. Uno a veces relaciona las instituciones aquí como un lugar que en cualquier momento hay abusos, hay sometimientos, porque, digamos, deben saltar los casos, ¿no? Y uno no sabe si los chicos también ahí, o con tanta institucionalidad, están en un lugar que no los protege del todo, ¿no? Lo mismo digo de cualquier persona que esté institucionalizada. Sí, yo creo que, bueno, hoy a nivel, digamos, los estándares de derechos humanos en la materia son siempre promover a que los niños, niñas, adolescentes no estén institucionalizados, que tener otras estrategias de abordaje para las problemáticas que los atraviesan, ya sea que no tengan cuidados parentales o que hayan, bueno, realizado conductas que puedan ser reprochables penalmente. Pero claro, estamos en otro momento. Vos mencionabas la gobernación de Cafiero, si yo no recuerdo mal, inicia en el año 87, ¿no? En el año 89 se sanciona la Convención sobre Derechos del Niño, que cambia un poco, nos lleva hacia el paradigma de lo que se llama la protección integral, ¿no? Y tratar de no tener una mirada tutelar y bueno, y buscar estrategias de abordaje comunitario, familiar, siempre con los recursos, contando con agencias del Estado también especializadas que requieren un desarrollo, una capacitación personal, es decir, un Estado muy, muy activo. Y muchas veces, bueno, eso que requiere recursos también económicos, falta. En el caso de, digamos, de los niños y adolescentes que están institucionalizados, también hay porque es una realidad que, más allá de esto, digamos, también el derecho internacional la acepta para casos de último recurso, y en la práctica sucede mucho más frecuentemente que en último recurso. Bueno, van a ser también, es muy necesario, digamos, poner el foco ahí, porque si bien tal vez las condiciones sean otras que las de los adultos que están privados de la libertad, la responsabilidad del Estado es aún mayor, es doble, ¿no? Porque ya se trata de un deber reforzado, digamos, de velar por los derechos de esas niñas, niños y adolescentes, y también queda mucho por hacer en materia de derechos humanos ahí, ¿no? Que esa convención de los derechos del niño no sea solo una promesa para esos chicos. Se nos va acabando el tiempo, la verdad que podríamos estar una hora más hablando tranquilo, tenemos muchas cosas para ver. Hay gente que he visto de clase media en general que dice, no, si a los que delinquen hay que matarlo, hay que matar. Ustedes, en vez de resocializar, no, que resocializar, hay que matarlo todo. Hay una cosa de rechazo, ¿no? Sí. De una parte de la sociedad que es peligrosa, digamos, porque es un pensamiento que después se ensambla con la dictadura, se ensambla con... Sí, yo creo que quedó sintetizado en aquella frase de Susana Jiménez, ¿no? En la cultura popular de el que mata tiene que morir, ¿no? Creo, frente a un hecho de inseguridad que involucraba algún allegado de ella, y por eso es a veces necesario volver a lo elemental, ¿no? Que la respuesta del Estado no puede ser igual a la de aquello que se combate, aquellos a delitos. Claro. Y bueno, y en ese terreno también, aunque a veces es un argumento que es discutido, también, ¿no? Hay que poner sobre la mesa
las falencias, la falibilidad, digamos, del sistema judicial. Que bueno, hoy está muy expuesto que el Poder Judicial es un poder atravesado neurálgicamente por intereses políticos, económicos, sectoriales. Quizás en otro momento no estaba tan a la vista. Hoy yo creo que en la última década en nuestro país esto quedó muy, muy expuesto y en el mundo. Pero muchas veces eso se ve más en el plano de los procesos, digamos, con relevancia política, relevancia pública por las personas que están involucradas. Pero también es importante, volviendo un poco a lo que mencionabas antes, tener presente que eso también sucede en los procesos más ordinarios, los que involucran a personas comunes, llamémosla, de a pie, que nadie conoce, esos pobres que luego vemos en las cárceles, y que, bueno, que el Poder Judicial también es un poder que está muy, muy atravesado también por una mirada muy de clase, muy, primero, dominado por una corporación, que somos la corporación de los abogados y abogadas, lo digo en plural, porque al tener en título viene con lo bueno y lo malo, ¿no? Y tener un poder del Estado bajo dominio absoluto de una profesión, de una corporación, no parece muy democrático. Y en segundo lugar, y ya de la mano de ese dominio, digamos, profesional, un perfil muy, muy, muy clasista, muy distanciado de la realidad de aquellas personas que se juzgan también, ¿no? Hay algunas experiencias, sí es justo reconocer, en nuestro país, que se vienen extendiendo de establecer el sistema de juicio por jurados, que busca equilibrar un poco las cosas en ese terreno, pero los casos que llegan a esa instancia son contados, ¿no? Con los dedos de la mano. Pero bueno, creo que tiene que ver también con lo que mencionabas antes. Y las corporaciones se defienden, ¿no? Sí. Vamos a cerca del final a escuchar un poco el tema que elegiste como uno de los entrañables tuyos de Divididos. Qué lindo, ¿no? La guitarra de Moyo y todo el grupo folclórico que juntó con este tema. ¿Cómo se llama? Tiene un nombre difícil. Guaynuqueando. Siempre me cuesta la pronunciación de Ricardo Vilca, pero con una versión muy linda de parte de Divididos. Este es un país muy lindo, la gente es muy linda. La cultura de este país es muy rica. Y los antecedentes también, digamos. Hubo un petinato maravilloso que eliminó los trajes a raya, ¿no? De los presos, que tenía principios firmes.
En el catolicismo, en el cristianismo, en el libro, la obra de Marco, que era el 70 años que nace Jesús, establece, según Rubén Drí, el teólogo de la Universidad de Buenos Aires, que el enemigo no, que el diablo es el dinero. Que el diablo es el dinero. Nosotros lo hemos soslayado hablando de los poderosos, de las empresas comprometidas con la dictadura, pero hay como un parentesco, digamos, que va surgiendo naturalmente cuando uno analiza, bueno, cómo vamos a seguir viviendo, ¿no? Sí. No tengo la respuesta a eso, Martín, cómo vamos a seguir. No, pero me quedo pensando porque vivimos en un tiempo, ¿no?, que muy, muy complicado en el mundo. Siempre hubo guerras, ¿no?, pero hoy por ahí las vemos más de cerca por los países que involucran, más marcado en el campo occidental, ver que las respuestas de la comunidad universal no alcanzan para frenar ese horror. Y también más cerca acá, en nuestro país, en nuestra sociedad, ¿no? Es como que bueno, vemos recientemente también muchas cosas, como muchos lazos sociales que se van desintegrando, que se van perdiendo, que me quedaba pensando en tu reflexión, y esto que decía Adri, y qué rol perverso puede tener el dinero en eso, ¿no? Porque la mercantilización de todo que vivimos ya parece indetenible. Pero bueno, el amor es la contraparte, así que... Y los militantes de los derechos humanos, no me cabe ninguna duda, son militantes del amor, ¿no? Así es. Así lo han sufrido y disfrutado. Muchas gracias, Alan, ¿eh? No, gracias a vos, Martín, un gusto compartir esta charla contigo. Muchas gracias. Entrañables. Nos encontramos el martes que viene. Can't you hear me? Gracias. I'm calling you. Hoy Chicha se nos fue. En Caput Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera. pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. ¡Chicha Mariani! ¡Presente! ¡Chicha Mariani! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Radio Caput. Hable bajo, pero hable, no se calle. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. En Morón, 40.000 vecinos y vecinas ya están conectados al centro de monitoreo a través de su celular. Súmate a Ojos en Alerta al 11 55 85 1000 y descarga Morón Alerta desde Play Store. Municipio de Morón, corazón del oeste. Y un recuerdo En Caput del Papa Francisco. pasan cosas. Querida Ana María, de modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo porque son luchadoras.
Estoy seguro que, además del reconocimiento de la humanidad, Dios las tiene muy en su corazón. Son luchadoras. Lucharon por la justicia y nos enseñaron el camino. Y me alegra que vos sigas estas huellas de tu madre, que la transmitas a los demás en tu audición radial. De modo especial rezo por la madre, rezo por vos, rezo por tu madre, Esther, y rezo por todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieren llevar adelante un proyecto de justicia y de fraternidad entre todos. Son luchadoras y nos enseñaron el camino. Radio Caput. Que Dios los bendiga a todos. Esas cosas. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así me puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio y los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única y irreemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Soy muy tímida. Ok.